Hola a todos, bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso de epistemología aquí en el Pensamiento en Llamas. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de las paradojas de Zenón y ver pues la relación que guardan en torno a la epistemología o bien qué nos pueden decir las paradojas de Zenón en un sentido epistemológico. Pero bueno, primero que nada, sería bueno y conveniente diferenciar esto que se denomina como epistemología de las matemáticas con respecto a la metafísica de las matemáticas, porque bueno, pues tradicionalmente las paradojas de Zenón se les ha tratado, y este tratamiento es correcto, como un tema relacionado a las matemáticas. Por ejemplo, vamos a ver ahorita que la paradoja de la tortuga pues tiene una estrecha relación con respecto al cálculo infinitesimal. Ahorita vamos a ver esos temas. Entonces, pues para tratar de darle el enfoque epistemológico a las paradojas de Zenón, pues hay que hacer esta diferenciación. Entonces, por ejemplo, si yo me pregunto cosas como qué son los números, si son construcciones sociales o son entidades que existen más allá del mundo terrenal, de una manera inmutable, universal, etcétera, como al estilo de las ideas o las formas de Platón, estoy yo en ese sentido haciéndome interrogantes metafísicas en torno a las matemáticas. También, si yo, por ejemplo, me pregunto sobre la naturaleza misma de la universalidad de las matemáticas, es decir, si las matemáticas son iguales aquí en China, si son iguales hace 200 años y dentro de 300 años si van a ser las mismas, etcétera. Eso también es metafísica de las matemáticas. Ahora bien, si yo me cuestiono cosas como ¿cómo sé yo, por ejemplo, que 2 y 2 son 4? Y cosas como, por ejemplo, ¿cómo sé que, no sé, la suma de números reales es correcta, es precisa? ¿Cómo sé que, por ejemplo, las demostraciones matemáticas sí son el caso? ¿Cómo sé si, por ejemplo, ciertas herramientas, vamos a llamarlas infinitesimales, en el cálculo infinitesimal, si pueden proporcionarme los resultados que pretenden? ¿Cuál es la naturaleza, por ejemplo, de las hipótesis matemáticas? Todo este tipo de interrogantes corresponden a un enfoque epistemológico que le podemos dar a las matemáticas. ¿Por qué? Porque en grosso modo lo que estamos haciendo es preguntarnos por la naturaleza del conocimiento matemático. Entonces, esa es la diferencia, así de una manera muy simple, que podemos dar o que podemos hacer entre epistemología de las matemáticas y metafísica de las matemáticas. La metafísica de las matemáticas se va a encargar de cuestionar o de reflexionar cuál es la naturaleza o cuál es la esencia o cuál es el ser, si te pones muy heideggeriano de pronto, en torno a los números, ¿de acuerdo? Y si tú te preguntas cómo yo puedo saber ciertas cosas matemáticas sobre la naturaleza de las demostraciones, si son verdaderas, incorrectas, etcétera, entonces ahí tú estás dando un enfoque epistemológico. Y bueno, y ustedes se pueden cuestionar, ¿y cuál es la importancia de pronto en un curso de epistemología? Pues tratar de dar un enfoque epistemológico en torno a las matemáticas. Bueno, pues para empezar, quizá en toda la historia del pensamiento occidental, el tema de las matemáticas pues es un tema que siempre ha generado pues intriga en torno pues a su naturaleza, ¿verdad? En un sentido metafísico, pero también en un sentido de verificación, en un sentido de claridad, en un sentido de comprobación. Es algo que genera mucha inquietud, y en especial porque en Occidente las matemáticas se presentan como el conocimiento más preciso, más exacto y menos subjetivo, ¿de acuerdo? Entonces, pues el tema de las matemáticas sí ocupa un lugar especial dentro del imaginario de la filosofía, y pues consecuentemente se va a rozar con muchas áreas y muchas disciplinas. Ya vimos dos enfoques que puede tener la interrogante filosófica en torno a las matemáticas, tanto en la vertiente metafísica como en la epistemológica, y es por eso que pues las matemáticas adquieren un lugar especial dentro del análisis filosófico. Seas tú analítico o seas tú continental, tú tienes algo que decir al final de cuentas respecto a las matemáticas. Algunos, por ejemplo, continentales franceses te dirán que son puras construcciones sociales, y eso implica comprometerse con algún tipo de postura metafísica o ontológica al respecto, ¿verdad? También si tú dices, no, bueno, pues es que las matemáticas no son construcciones, sí corresponden a algún tipo de idea trascendente que va más allá de nuestro contexto histórico, de nuestra subjetividad, pues también es un pronunciamiento de carácter metafísico,
muy cercano a un enfoque platonista, por ejemplo, de las matemáticas, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver que muchas cosas que se van a tratar en la modernidad, en esto que podemos denominar como filosofía de la modernidad, que es inaugurada por Descartes, pues en muchos sentidos están respondiendo a las paradojas de Zenón, que vamos a ver a continuación. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, esto que se denomina como filosofía racionalista, que lo vamos a ver de una manera más detallada y atenta en este curso, pero aquí grosso modo podemos decir que la filosofía racionalista considera que pues el conocimiento se obtiene vía conceptos, vía racionalidad, que bueno, pues estos conceptos están de manera innata en el ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un filósofo racionalista es muy importante dos criterios como de acceso epistémico, es decir, criterios que te permiten decir que tú conoces ciertos conceptos, porque estos criterios mismos la filosofía racionalista los usa para evaluar. Entonces, en este sentido, por ejemplo, en el enfoque de la filosofía racionalista de la modernidad, pues si tú no cumples con estos dos criterios, no tienes un concepto claro ni distinto, y en consecuencia no conoces pues prácticamente las cosas a las que se aplican esos conceptos. Entonces voy a dar un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, si tú dentro así del esquema de la filosofía racionalista no puedes dar de una manera clara y distinta, es decir, diferenciada, el concepto de circunferencia, entonces eso va a implicar que todas aquellas cosas de las cuales tú hablas en relación al concepto de circunferencia no las vas a conocer. Por ejemplo, si yo digo cosas como, no sé, este plato de frutas es redondo, y si yo no puedo dar con una relativa claridad y diferenciación de otros conceptos o distinción qué es una circunferencia, entonces un racionalista me diría, no, pues es que no sabes en realidad entonces si este plato de frutas es o no redondo, porque no puedes darme de manera clara y distinta el concepto de circunferencia, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la cuestión de la conceptualización, es decir, de que tú puedas crear una conceptualización clara, concreta, concisa, se vuelve muy importante dentro del imaginario de la filosofía de la modernidad. Y concretamente, pues eso se va a transmitir de manera generacional en la filosofía, y por eso hay muchos filósofos, por ejemplo, analíticos, que tienen una gran influencia de esta corriente racionalista, que piden constantemente claridad y distinción, o sea, claridad y diferenciación en el concepto. Es muy interesante observar cómo beben al final del día de la corriente racionalista de la modernidad. Hay otros que se van a pronunciar en contra de la claridad y la distinción de los racionalistas, como por ejemplo pues Nietzsche. En el sentido o en el hecho mismo de que tú escribas aforismos, ese es un acto de rebeldía contra estos ideales de claridad y distinción. Y pues también, por ejemplo, muchos filósofos franceses como Foucault, un ejemplo, que no llega a escribir de una manera tan clara, pues claramente se están, vaya la redundancia, ¿verdad? Se están rebelando en contra de los ideales de la filosofía racionalista que se están permeando dentro de la posmodernidad, que quieren sobrevivir en algún sentido, y la filosofía analítica, en otro gran sentido, es una manifestación de esta pelea por mantener los ideales de la filosofía racionalista. Ya lo iremos viendo todo esto a lo largo del curso. Pero ciertamente, por ejemplo, Leibniz, que es el verdadero creador, ¿no? Y esto es una cuestión histórica, del cálculo infinitesimal, o sea, ese que a lo mejor muchos pelearon de una manera muy intempestiva en sus estudios de bachiller o de preparatoriano, pues es creador Leibniz, y no nada más por una cuestión meramente instrumental con respecto a las matemáticas, no. La creación del cálculo infinitesimal está respondiendo a un problema epistemológico con respecto a cómo conocemos nosotros ciertos conceptos matemáticos y físicos. Entonces, estos problemas en concreto están manifestados en las paradojas de Zenón, que ahorita vamos a ver. También Newton pues está respondiendo en gran medida a las paradojas de Zenón, y sus respuestas que da, por ejemplo, en la filosofía natural, Newton, pues son también en muchos sentidos una vía epistemológica por justificar qué son determinados conceptos como movimiento, como reposo, etcétera, ¿de acuerdo?
Blas Pascal, Spinoza. Por eso tienen los filósofos racionalistas un gran ímpetu con respecto a la distinción y a la claridad en la conceptualización, porque si tú no tienes estos dos grandes elementos, tú no conoces conceptos, y si no conoces conceptos, no conoces prácticamente la realidad que está configurada, preconfigurada a partir de conceptos, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengan esto en mente, porque vamos a ver qué peculiaridad tienen estos dos criterios, el de la claridad y la distinción en torno a las paradojas de Zenón, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, pues vamos a comenzar ya con las paradojas de Zenón. Una de las paradojas más famosas de Zenón es esta que se denomina como la paradoja de la tortuga. ¿En qué consiste? Bueno, imaginen ustedes que un día Aquiles y una tortuga inician una competencia en un circuito de carreras entre ellos, ¿no? Y bueno, supongamos también dentro de este mismo ejemplo hipotético que pues Aquiles, como es buena onda, ¿verdad? Le va a dar una oportunidad, una chance a la tortuga de adelantarse unos, ¿qué les gusta? Vamos a decir 100 metros, ¿no? Porque pues ya saben cómo caminan las tortugas son muy lentas, ¿no? Entonces Aquiles le va a dar la oportunidad de adelantarse 100 metros a la tortuga, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya la tortuga se adelanta y entonces ya cuando la tortuga llega a los 100 metros, Aquiles inicia su carrera y ya comienza a correr Aquiles. Entonces, cuando Aquiles llegue a los 100 metros, ¿sí? Le va a dar toda una vuelta al circuito de carreras. Y cuando llegue a los 100 metros iniciales de donde partió la tortuga, pues va a resultar que la tortuga ya no está ahí. Ahora la tortuga está en el punto de los 200 metros, ¿de acuerdo? Entonces aquí les va a dar otra vuelta y cuando llegue a los 200 metros, pues la tortuga ya no va a estar ahí. Ahora va a estar en el metro 300, ¿no? Y así cada vez que Aquiles dé una vuelta, la tortuga va a ir cada vez más adelante y más adelante de Aquiles. Entonces, ¿qué nos dice la paradoja de la tortuga? ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que a pesar de que nosotros podamos decir, no, pues sabes que Aquiles es el más rápido en la carrera, por lo tanto va a ganar, pues resulta que no. Quien siempre va a ganar es la tortuga, porque siempre lleva 100 metros de delantera. De tal suerte que cada vez que Aquiles llegue a la marca de los 100, que lleva de delantera la tortuga, pues la tortuga se va a desplazar otros 100 metros. Y de esta forma la tortuga jamás va a perder contra Aquiles. Entonces, esta paradoja, pues sí salta a nuestro sentido común, porque por sentido común nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Aquiles siempre va a ganar. Ahora, ¿esto qué nos dice en un sentido matemático? Bueno, lo que nos dice es que, dadas dos progresiones, imagínense su plano cartesiano que seguramente muchos de ustedes amaban en la secundaria. Es que fíjense, y se los voy a decir así como un paréntesis, ¿sí? Ahorita sigo con la paradoja de la tortuga. Yo creo que un gran problema que hay con respecto a la enseñanza de las matemáticas es que no se nos ha enseñado bien matemáticas y por eso a veces mucha gente le tiene repulsión. Pero si vieran que, por ejemplo, las matemáticas de la modernidad responden a las paradojas de Zenón, que al final del día es una cuestión filosófica, pues, o sea, si tú das con la esencia de la filosofía que hay detrás de las matemáticas, van a ver que son maravillosos al final del día. Pero bueno, ahora sí, ya, regresemos a la paradoja de la tortuga. Entonces, como les digo, Aquiles jamás le va a ganar a la tortuga, porque la tortuga lleva 100 metros siempre de delantera, ¿sí? En nuestro ejemplo hipotético, pudimos haberle dado 1 metro de delantera, lo que ustedes gusten. El punto es que siempre lleva un tanto de delantera. Entonces, ¿esto qué nos dice en un sentido matemático? Que dadas dos progresiones, o sea, imagínense un plano cartesiano, ajá, ya saben, ¿no? Esta línea horizontal y luego esta línea vertical, esto que parece como una cruz, ¿sí? Entonces, dados dos puntos, si tú de pronto prolongas un punto hacia el infinito, dada cierta ventaja que tenga este punto con respecto a otro puntito, y haces que este segundo puntito también se prolongue al infinito, tratando de alcanzar el primer punto, la respuesta o la conclusión es que jamás va a alcanzar este segundo puntito al primer puntito. Es como si, por ejemplo, nosotros disparáramos 2 balas, ¿no? Primero agarramos un revólver, disparamos este revólver, ¡pum! Y ahí va la bala. Entonces tú disparas el segundo revólver, ¡pum! El punto aquí va a ser que la segunda bala del revólver jamás va a alcanzar la primera bala del revólver. ¿Por qué? Porque la primera bala del revólver partió con una diferencia de distancia de ventaja. Entonces, como yo se los dije, aquí el problema en torno a la paradoja es entender esto de alcanzar. ¿Qué significa eso? Que Aquiles nunca alcanza a la tortuga. ¿Qué es alcanzar? Bueno, quiere decir,
dentro de nuestro lenguaje cotidiano que no va a poder llegar a la meta antes de la tortuga, que no va a poder Aquiles llegar al límite, fíjense, de donde está partiendo siempre la tortuga, o el punto inicial de donde está partiendo la tortuga, ¿de acuerdo? Entonces, estos conceptos que como se los expliqué ahorita, ¿no? En lenguaje muy cotidiano, alcanzar, límite, progresión, puntos que se extienden hasta el infinito, se dan cuenta, son conceptos matemáticos. Entonces, aquí el detalle, como va a observar la filosofía racionalista, que vamos a ver en otras sesiones, es clarifícame esos conceptos, alcanzar, clarifícame el concepto de límite, clarifícame el concepto de progresión, ¿no? De esto de que se va al infinito, clarifícame esos conceptos, porque si tú los clarificas, te darás cuenta que no existe la paradoja de la tortuga. Entonces, pues la paradoja de la tortuga se va a solucionar con la noción del límite del cálculo infinitesimal, que, bueno, vamos a ver esa solución en su debido momento, dentro de la filosofía racionalista, ¿sí? Porque no se entiende al final del día más que como una simple explicación matemática si no la insertamos dentro del proyecto de la filosofía racionalista de Leibniz, ¿de acuerdo? Bueno, entonces sigamos con las paradojas de Zenón. Esta es la paradoja de la dicotomía y dice así: supongamos que hay un hombre, pues tradicionalmente se le denomina Homero a este hombre, ¿no? ¿De acuerdo? Que quiere ir de un punto A a un punto B, ¿de acuerdo? Digamos, imaginen a ustedes a una persona que quiere ir de su casa al cine, algo así. Y entonces, entre su casa y el cine hay 1 metro de distancia, pongamos, ajá. O 1 kilómetro de distancia, ¿no? Porque 1 metro sería muy poquito. 1 kilómetro de distancia hay entre la casa de esta persona y el cine. Y quiere ir esta persona al cine. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedería si nosotros dijéramos que la persona tiene que recorrer 1 kilómetro, ¿no? Bueno, pues simplemente que, de hecho, la persona tenga que recorrer ese kilómetro, ¿no? Y en este sentido, la persona solamente tiene que hacer una acción, si se dan cuenta, ¿no? Que es recorrer ese kilómetro si la persona quiere partir de su casa al cine. Pero, oh, sorpresa, si ustedes se dan cuenta, en ese kilómetro, pues lo podemos partir en 2, de tal suerte que nos queden 500 metros y otros 500 metros, ¿de acuerdo? Entonces, la persona, si quiere ir al cine, no va a tener que hacer solo una acción, sino que va a tener que hacer ahora 2, que es recorrer del punto de su casa a los 500 metros y luego de los 500 metros pues al kilómetro ya como tal donde está el cine, ¿de acuerdo? Pero, oh sorpresa, tú puedes seguir dividiendo esos 500 metros, ¿verdad? Y los divides y entonces tienes otro punto de 250 metros. Y ahora resulta que si esta persona quiere ir al cine, ahora va a tener que hacer 3 acciones, que es ir de su casa al cine, va a tener que ir de su casa al punto de los 250 metros y luego va a tener que ir del punto de los 250 metros al punto de los 500 metros y luego después va a tener que ir del punto de los 500 metros al kilómetro. Entonces ya hizo 3 acciones y de esta forma podemos hacer en nuestro kilómetro de la casa al cine más dicotómico, o sea, lo vamos a seguir dividiendo hasta el infinito, de tal suerte que esta persona, si quisiera ir al cine, de la casa al cine, pues tendría que hacer muchas acciones y en este sentido no solo iría al cine, tendría que ir a muchos puntos en concreto, de tal suerte que esos puntos se extienden hasta el infinito y en realidad nunca podría llegar al cine porque son una infinidad de tareas las que tendría que hacer, ¿no? Pero oye, un momento, nosotros cuando nos desplazamos en nuestra vida cotidiana, pues hacemos las cosas de un solo movimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero acercarme ahorita al monitor de la pantalla, pues simplemente me acerco, no importa que haya, no sé, 2 metros de diferencia, no importa, yo los desplazo todos y llego hasta el monitor, ¿no? Pero diría Zenón no, bueno, diría esta paradoja de Zenón no, en realidad estás haciendo una infinidad de movimientos al mismo tiempo de tal suerte que nunca llegas. Entonces aquí está lo paradójico. Y de nuevo, aquí el concepto matemático y también físico que habría que clarificar y distinguir o volverlo más claro es el concepto mismo de desplazamiento, si se dan cuenta. O sea, quiere decir esto que en nuestro lenguaje coloquial, cotidiano, mundano de
moverse, de desplazarse, se dan cuenta ya comienza a tener fallas. Y esto es, como les dije, algo que vamos a ver en la sesión de la filosofía racionalista. Algo que vamos a tener que abandonar o sustituir por medio de conceptos ya más elevados propiamente de la física y de la matemática, concretamente de la geometría euclidiana, ¿no? Bueno, entonces, esa es la paradoja de la dicotomía. Ahora, por ejemplo, tenemos esta famosa paradoja de la flecha, que la verdad es una de mis favoritas porque es la más desconcertante de todas. Fíjense, ¿no? Partamos de la idea de qué es el movimiento, ¿no? El movimiento es, o bueno, decimos que una cosa se mueve cuando se desplaza de un lugar a otro, ¿no? Cuando hay un cambio de posición, ¿de acuerdo? De esa base parte Zenón, que el movimiento es un cambio de posición de un objeto. Ajá. Es decir, cuando decimos que un cuerpo se mueve, según Zenón, lo que estamos diciendo es que un objeto está cambiando de posición, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces ahora imaginen ustedes que vamos a disparar una flecha, ¿no? ¡Fium! Ahí va la flecha. Ahora, el detalle es, ¿la flecha realmente se está moviendo? ¿Por qué? Porque imaginen ustedes que tienen una cámara, ¿no? Y están grabando el movimiento de la flecha. Entonces, si ustedes han visto como esta clásica tirita del cine, que tiene muchos fotogramas, bueno, se darán cuenta en que en realidad en cada fotograma no aparece la flecha moviéndose, no, sino que aparece una imagen única de la flecha en un momento determinado, ¿sí? Entonces, eso que nos dice que en realidad la flecha no se está moviendo, porque por cada momento o cada lugar determinado en el que está pasando la flecha, ahí se está deteniendo, en ese tiempo determinado. O sea, piensen ustedes en la camarita, ¿no? Y en estos fotogramas. De tal suerte que si nosotros segmentamos todo el trayecto que hace la flecha y nos detenemos en un lugar determinado, en ese lugar donde nos detengamos, la flecha deja de moverse. Entonces la flecha se estaría moviendo y no se estaría moviendo. Y eso es profundamente desconcertante porque estamos viendo concretamente que la flecha se mueve, ¿no? Ahora, por si queda alguna duda con respecto a la flecha, ¿no? O sea, supongan ustedes que pueden pasar todo el trayecto de la flecha en cámara lenta, ¿no? Pum, pum, pum. Entonces, van a ver ustedes cómo la flecha se detiene en ciertos momentos, ¿sí? En un espacio determinado. Y entonces, ahora imaginen ustedes que le pueden tomar una fotografía a cada una a cada uno de esos momentos en donde la flecha se está deteniendo. Entonces, de esta forma tú comprobarías que la flecha no se está moviendo, sino que sigue en un momento de reposo. Pero, y ahí está lo paradójico. En el movimiento de la flecha no se mueve. Ahora, y aquí es importante entender esto. Esta paradoja para Zenón es muy importante. ¿Por qué? Porque Zenón es alumno de Parménides. Y bueno, pues Parménides fue un gran filósofo que negó la idea del cambio, la idea del movimiento. Él creía que el ser era uno. Estaba en contra de la filosofía heraclitiana del cambio, del movimiento perpetuo de las cosas. Entonces, Parménides decía que el cambio es una ilusión y que en realidad todo permanece estático, sin movimiento, sin ningún tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, la paradoja de la flecha, como les digo, es muy importante para Zenón porque le da la razón a su maestro esto, ¿sí? Y de nuevo, si ustedes quieren entender esta paradoja de la flecha, imaginen esto, que ustedes tienen la camarita, graban el movimiento de la flecha y van a cortar cada uno de los fotogramas de la película que les salga de la flecha y verán que la flecha siempre está estática en cada uno de los fotogramas. Es en realidad como lo que sucede en la animación. Cuando tú corres todos juntos a cierta velocidad, cada uno de estos fotogramas es pues cuando tú detectas el movimiento, pero en realidad en cada fotograma te muestran la flecha en diferentes posiciones sin que se esté moviendo, sigue en reposo. Muy, muy fuerte, ¿no? Y de nuevo, aquí lo que debemos preguntarnos es, ¿qué es el movimiento? Porque, por ejemplo, la definición clásica newtoniana de movimiento, que es distancia sobre tiempo, que es el cambio es el desplazamiento en una unidad de tiempo determinada. Allí hay una manera, mediante el cálculo de Newton, por ejemplo,
que trata de resolver directamente este problema y está inscrito dentro de la conceptualización de la filosofía racionalista. Ya lo iremos viendo con más detalle, pero ténganlo en mente, ¿de acuerdo? Ahora, esta otra paradoja, como tal, no, o sea, las tres paradojas que ya vimos son, digamos, las paradojas clásicas que pareciera que todos los comentaristas de la antigüedad se les atribuye al 100% a Zenón. De aquí en adelante son paradojas que ya aparecen en la física de Aristóteles en términos de la formulación de Aristóteles. Entonces, pues ya los especialistas aquí se dividen y debaten entre ellos si en realidad, por ejemplo, las paradojas que vamos a ver a continuación pertenecen a Aristóteles realmente o si bien pertenecen a Zenón, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la paradoja del lugar es muy bonita y yo creo que es muy sencilla de entender. Ya ustedes me lo pueden decir en los comentarios. El punto es, supongamos que todo tiene un lugar, ¿no? Y digo supongamos porque de pronto a lo mejor eso no es tan evidente para algunos filósofos. Pero bueno, digamos entonces que todas las cosas están en un lugar, ¿de acuerdo? En un espacio. Ahora, la pregunta es, ¿el espacio está en otro espacio? ¿O el lugar está en otro lugar? Porque si tú dices, el lugar no está en un lugar, entonces el lugar, el espacio no es una cosa. Porque todas las cosas están en un lugar. Y si el espacio o el lugar no está en un lugar, entonces deja de ser una cosa. Por lo tanto, no existe. Y si no existe, entonces el lugar y el espacio, o el lugar o el espacio no existen. En consecuencia, necesariamente el lugar o el espacio, si son cosas, entonces existen. Y si existen, están en un lugar o en un espacio. Entonces el lugar está en un lugar y ese lugar va a estar en otro lugar y en otro lugar y así infinitamente, como esta imagen que yo les hice así toda trocha de un óvalo dentro de otro óvalo y dentro de otro óvalo y así, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, y esto es importante aclarar, no importa la naturaleza de la cosa, o sea, si es abstracta o material, ¿de acuerdo? El punto es que incluso tú puedes decir que los conceptos están en un espacio mental o en un lugar mental, no importa, ¿sí? El punto es notar eso, que todo lo que existe está en un lugar. Entonces, si el lugar o el espacio no está en otro lugar o en otro espacio, entonces el lugar y el espacio no existen. Consecuencia, el lugar y el espacio tienen que estar en un lugar y en un espacio porque tiene que existir el lugar y el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, si no se entiende, me pueden pedir otra explicación aquí abajo en los comentarios, no hay problema. Entonces, continuemos. Tenemos la paradoja del grano, que esta es maravillosa. Fíjense. Supongan ustedes que ahorita van a sus respectivas cocinas y agarran un grano de arroz, ¿no? Entonces, si ustedes lo avientan al suelo, ¡pip! No se escucha, ¿verdad? No se escucha la caída del grano de arroz. Pero si ustedes agarran 1000 granos de arroz y los avientan, sí se escuchan caer. Entonces, esta es una metáfora para decir lo siguiente, que una nada, pues produce nada, ¿de acuerdo? En este caso, el no ruido del grano de arroz, ¿qué produce? Pues no ruido, ¿de acuerdo? Entonces, una nada es igual a otra nada. Entonces, de nuevo, como en el caso de un grano de arroz que cae, no produce ruido, ¿sí? Eso quiere decir, una nada, no produce nada. Pero 1000 nadas, que serían los 1000 granos de arroz, sí producen algo. En este caso sería el ruido. Y en el caso de las nadas sería un objeto, algo que existe. Entonces, ¿cómo es esto posible? De que pases del no ser, o sea, de lo que no existe, a lo que sí existe. Y bueno, ahora, nosotros tenemos algo que se conoce como la paradoja de la pluralidad. Que miren, y de una vez se los advierto, la paradoja de la pluralidad, algunos le llaman la paradoja de la densidad, que yo creo que es un término más correcto. Sin embargo, aquí yo le pongo pluralidad porque pues es una manera en que vamos a poder, yo creo, entenderla mejor. Pero bueno, como les decía, esta paradoja que se denomina de la pluralidad, de la densidad, tiene muchas maneras de ser entendida e interpretada. Entonces, pues la interpretación que yo te voy a dar de esta paradoja es mía. No tienes que casarte con ella, nada más considérala. Busca, por ejemplo, la interpretación de la paradoja de la densidad en comentaristas romanos, porque, o sea, es toda una discusión
sobre cómo entenderla, fíjense. Y les voy a dar dos maneras de entenderla, ¿no? Para que vean por qué es toda una discusión. La paradoja de la pluralidad, en un sentido muy concreto y llano, es la paradoja del todo y las partes, ¿no? O sea, ¿qué es el todo? ¿Sus partes o son otra cosa diferente? Fíjense. Aquí en la pantalla ven un enorme rectángulo que yo dividí en muchas veces, ¿no? O en muchas partes. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que nos hace el rectángulo más grande que ven en su pantalla? La pluralidad de los múltiples cuadraditos que contienen a este rectángulo. Porque si tú juntas todos los rectángulos, o sea, la infinidad de rectángulos que de pronto pues, tú podrías hacer al dividir toda esta figura, ciertamente no tienes otra vez al rectángulo. Lo que vas a tener es pues un montón de cachitos juntos y reunidos. Entonces, las partes sí son el todo. Porque de primera instancia, intuitivamente tú dirías, sí, las partes son el todo. Pero de nuevo, si tú piensen en un Hershey, ¿no? En un chocolate Hershey. Si tú ustedes lo agarran, de estos que son de tabletas, ¿no? O sea, agárrenlo, divídanlo, pártanlo en muchas partecitas y ya, ahí los tienen. Ahora, ustedes dirían, bueno, si juntamos todas, volvemos a tener el chocolate. Pues no, de entrada ya está partido en muchas partes. Entonces, esas partes ya nunca más van a volver a ser el chocolate. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una manera en que podemos entender la paradoja de la pluralidad. Otra tiene que ver con la cuestión de la división infinita dentro de un cuerpo infinito que al final del día se vuelve finita. Fíjense, se las voy a explicar. Otra vez, piensen en su chocolate Hershey o en este rectángulo que yo puse en la pantalla, ¿no? Si ustedes lo ven, pueden decir, bueno, pues este rectángulo es finito, es uno, ¿no? Ahora, si ustedes lo parten y lo subdividen en una infinidad de partes, se darán cuenta que si todas esas partes comprenden a este todo gigante finito que era nuestra barra de chocolate o este rectángulo azul que ven en la pantalla, se darán en cuenta entonces que pues no pueden ser todas tus subdivisiones del chocolate o del rectángulo infinitas. ¿Por qué no? Porque al final del día este chocolate o este rectángulo es finito, es una figura que tiene cierto tamaño definido, que lo puedes medir, etcétera. Por consecuencia, todas las subdivisiones que tú puedas hacer del chocolate o de este rectángulo azul que ven en su pantalla van a ser finitas. Pero en primera instancia, tú dirías no, porque puedo dividir el chocolate o puedo dividir este rectángulo de manera infinita, sin límite. ¿Por qué no? O sea, lo puedo imaginar. Y entonces, para solucionar la paradoja de la pluralidad o la densidad, surgieron personajes como Demócrito, por ejemplo, con la idea del átomo indivisible, que es algo que nos enseñan, yo creo que a todos en nuestra educación básica, ¿no? Que detrás de todas las subdivisiones que tú puedas hacer en la materia hay una unidad indivisible y esa es el átomo, ¿no? Esa es una manera de frenar la paradoja de la pluralidad o de la densidad, que va a ser recuperada pues, dentro de la física racionalista de Newton, por ejemplo, y de muchos otros físicos más a lo largo de la modernidad. Ya lo iremos viendo, pero noten, ¿sí? ¿Sí me explico? Ahora, tenemos la paradoja Sorites. Fíjense, es muy interesante esto de la paradoja Sorites. Muchos se la atribuyen a muchos se la atribuyen a Zenón y por eso la incluí aquí. Pero en realidad no hay evidencia de que sea propiamente de Zenón. Entonces, la paradoja Sorites nos habla de lo siguiente. Supongamos que ustedes tienen enfrente de ustedes una montaña, ¿no? Y de pronto tienen de alguna forma la habilidad de descomponer cachito por cachito a esta montaña. O sea, primero pues un día agarran una roca, la más grande que puedan, y así van a descomponer la montaña en un montón de rocas, y esas rocas en un montón de roquitas más chiquitas, y luego esas roquitas en roquitas aún más chiquitas, y luego esas roquitas en granitos de arena, y luego esos granitos así. Aquí la cuestión es la siguiente, que nos podemos hacer. ¿En qué momento una montaña, o bueno, nuestra montaña, dejó de ser una montaña y pasó a ser un granito? ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, bueno, pues la montaña al final del día es el conjunto de todos los granitos que obtenemos al final del día, ¿no? Pero
Pues no, o sea, tú puedes agarrar un montón de granitos y no obtener esa montaña. Entonces, en algún determinado punto, cuando tú desintegraste la montaña, dejó de ser montaña y pasó a ser granitos. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Sí? Porque tú podrías decir, no, bueno, pues intuitivamente o por sentido común, no. Si yo agarro la montaña y le hago cachitos, esos cachitos van a seguir siendo la montaña, ¿no? Pero no, son simplemente un montón de cachitos. Si me explicó, es como si, por ejemplo, agarras un libro y lo deshojas todo, ¿no? Le arrancas las hojas. Y tú dijeras después, bueno, ya tengo aquí el montón de hojas deshojadas. Ahí está el libro. Pues no. ¿Qué es lo que tienes ahí? Un montón de hojas deshojadas. Entonces, ¿en qué momento el libro dejó de ser libro y pasó a ser un montón de hojas deshojadas? Justamente, la palabra sorites griega significa montón. Son las paradojas de los montones. Esta paradoja es muy importante por la cuestión de los conjuntos de Cantor. Los conjuntos de Cantor van a tratar de ser una respuesta a los sorites. Ya también lo iremos viendo a lo largo de este curso, porque también está la cuestión, de nuevo, ¿no? La cuestión epistemológica de qué entendemos por montón. Es decir, cuando yo te digo, oye, no, pues es que si tú agarras y deshojas un libro y tienes ahí un montón de hojas deshojadas, pues es lo que tienes al final del día, un montón de hojas. No tienes un libro. Aquí lo que ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y qué es un montón? ¿O qué es un conjunto de hojas? Por eso, la teoría de conjuntos de Cantor es una interesante respuesta a los sorites, a la paradoja sorites de Zenón. Y de nuevo, recuerden, la cuestión aquí epistemológica es, si tú no entiendes el concepto, no lo aplicas en el mundo. Y si no lo aplicas en el mundo, no puedes decir que conoces ciertas cosas del mundo en el cual se está aplicando el concepto. Eso es lo importante aquí a nivel epistemológico, ¿de acuerdo? Entonces, los estoicos, que son herederos de Zenón, ¿sí?, son alguna especie de escépticos. Ya explicamos qué es el escepticismo en el video anterior, porque niegan la posibilidad del conocimiento, pero no en un sentido argumentativo como lo hicieron los escépticos pirrónicos que vimos en la sesión anterior. No, los estoicos llegan a su escepticismo por demostrándote con las paradojas de Zenón que tú no tienes una capacidad lo suficientemente elevada a nivel conceptual para tratar de responder a estas paradojas. Por eso hay un trasfondo epistemológico escéptico en torno a las paradojas de Zenón. Y pues bueno, sin más, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver. No olvides dejarme aquí abajo en la caja de los comentarios todas tus dudas, objeciones, refutaciones y demás que tengas. Te lo agradece mucho, los leo a todos. Y bueno, sin más, muchísimas gracias.